Muy buenas noches. Tras una dura semana en la que las declaraciones del extesorero del PP, Luis Bárcenas, han producido un auténtico terremoto político de consecuencias imprevisibles, estamos pendientes de la sentencia de uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia, conocido como caso Malaya, que estalló cuando por primera vez un juez ordenó la intervención policial de un ayuntamiento, el de Marbella. Hace ahora un año que acabó aquel juicio con cifra récord de acusados y delitos. Es de imaginar que los más de 3.000 folios que se leerán en la sentencia difícilmente puedan subsanar el daño causado por aquellos que llegaron al poder con gran apoyo popular sin apenas ocultar sus intenciones. En el ambiente actual hemos querido recordar los hechos y reflexionar sobre las consecuencias del caso Malaya. La trama de presunta corrupción urbanística que acabó con la detención de una gran parte de la corporación marbellí nos deja cifras para la historia judicial. 95 acusados en el banquillo, 77 abogados defensores, un sumario de 200.000 folios recogidos en 196 tomos y casi 2 años de vista oral. El mayor macroproceso contra la corrupción que ha llegado hasta el momento a los tribunales de nuestro país ha marcado también otros hitos. La gran novedad que supone Malaya para la historia política de España es que se acaba o se rompe con la sensación de impunidad de las instituciones, ¿no? Hasta ese momento las instituciones eran espacios de impunidad y hasta ese momento nunca antes la policía había entrado en un ayuntamiento como entró en aquel día de la mañana del 29 de marzo del año 2006. La policía tomó el ayuntamiento marbellí, dejando al descubierto años de desfalco y fraude. Yo creo que había que ser ciego para no ver lo que estaba pasando. La sociedad estaba mirando para otro lado. Los cargos políticos, los responsables políticos, los responsables sociales, y solo había una serie de movimientos sociales que llevaban ya algún tiempo llamando la atención. Marbella la dejaron totalmente sin un duro, no se podía ni cambiar bombillas, faltaba hasta papel higiénico en los colegios públicos, tinta para las impresoras en los sitios donde había que hacerlo. Fue terrible el momento que se pasó durante y después, durante un tiempo que actualmente todavía estamos sufriendo porque hay unas deudas contraídas que pagar. Una deuda municipal estimada en más de 500 millones de euros. Por primera vez en nuestra historia democrática, el Gobierno toma la decisión de disolver una corporación municipal. Una comisión gestora se hace cargo del ayuntamiento hasta las elecciones de 2007. Es el fin del gilismo en Marbella. Parece más de ciencia ficción que de realidad, pero efectivamente en esta ciudad gobernó una cosa que se llamaba Gil, que tuvo 4 mayorías absolutas y que desarmó la ciudad, desarmó el ayuntamiento, y que aquello fue más una crónica del asalto al Estado democrático de un ayuntamiento por parte de unos corruptos, ¿no? El Gil fue una organización criminal que se metió en política para delinquir, con el claro propósito de delinquir. Eso viene en la sentencia del caso Saqueo 1, viene muy claro. O sea, Gil y sus secuaces empezaron a delinquir al día siguiente de poner un pie en el ayuntamiento. Corrupción política y urbanística. Para entender la trama y saber quién es quién en el caso Malaya, hay que remontarse 15 años atrás, cuando Jesús Gil decide presentarse a la alcaldía de Marbella. Jesús Gil tenía aquí un problema de 2 urbanizaciones que no le daban la licencia para su construcción. Entonces él dijo, bueno, pues si el alcalde no me da la licencia, lo que hago es ser alcalde y así me doy la licencia. Y llegó Gil con un discurso, digamos, desde el punto de vista muy peligroso, pero que la gente lo compró, por decirlo de alguna manera, que era: yo vengo a vender mis pisos, pero si yo vendo mis pisos, tú vendes los tuyos, tú vendes tus caramelos, tú vendes tu ropa en la tienda, ¿no? Y ese discurso caló al abrigo de la crisis económica que también vivimos a principios de los años 90. Ante la sorpresa de muchos, el ya fallecido Jesús Gil ganó por mayoría las elecciones de 1991. El controvertido constructor y presidente entonces del Atlético de Madrid fue alcalde de Marbella durante 3 legislaturas. Junto a él, en un discreto segundo plano, estaba Juan Antonio Roca, un empresario murciano contratado como asesor de urbanismo. Es el principal imputado del caso Malaya y está considerado el cerebro de la trama.
Señor Roca Nicolás, ¿tiene usted algo que decirle a la sala en su defensa? Con la ayuda de abogados y testaferros, montó un entramado de 70 empresas y sociedades a través de las que ocultaba, según el fiscal, el dinero ilícito conseguido con los convenios urbanísticos. No le salen las cuentas. No me salen las cuentas. ¿Quiere que se la haga yo? Yo he comprado siempre en las épocas de crisis. En la época de crisis. Sí, y le demostraré que en otra época de crisis le compro a los bancos muy barato. ¿Qué quiere usted que haga? Y si ahora mismo yo estuviera ahora en la calle, le estaría comprando a los bancos barato. Donde había un suelo para hacer un jardín se vendía y se hacía un edificio, que donde tenía que ir dotacionalmente un polideportivo se volvía a hacer otro edificio, que en un sitio donde tenía que ser bajo más 2 alturas se elevaba una casa de 8 o 10 pisos. Construir un colegio no era rentable o no era exactamente igual de rentable, con lo cual a Gil y a todo lo que lo rodeaba tenían una serie de parcelas en cartera y cuando aparecía el mejor postor era el que ofrecía dinero por urbanizar ese suelo. Y cuando ese señor le decía, yo quiero construir aquí 20 viviendas, el que le decía, no, construye 40 y 20 me las das a mí, era el propio ayuntamiento. Los colegios están en aulas prefabricadas, con chapas de acero, que ahora mismo que hace sol no hay quien esté dentro. Y esas aulas prefabricadas lo que han hecho es ponerlas en donde eran las zonas deportivas de los colegios. Y si el ratio de un alumnado es de 25 o 23 alumnos, aquí están 35 y 40 en una clase. Eso es la carencia que tenemos. El ayuntamiento actúa más como promotor inmobiliario, corrupto y sinvergüenza, que como alguien que defendía lo público. En 2002, una sentencia del Tribunal Supremo inhabilita a Jesús Gil para ejercer cargo público. Tras una década como alcalde, llegó a acumular más de 70 causas judiciales por motivos urbanísticos y un informe del Tribunal de Cuentas cifra en 60.000 millones de las antiguas pesetas el dinero municipal no justificado durante su etapa de gobierno. Le sucede en el sillón municipal un hombre de su confianza, Julián Muñoz, otro de los imputados en el caso Malaya. Señor Muñoz Palomo. Al señor Roca le ceso porque el señor Roca se pasa la autoridad del alcalde por allí mismo cada vez que le llamo. Y después me entero que es el día que estaban preparando la moción de censura. La mano de Juan Antonio Roca estuvo detrás de la maniobra política que un año después de su nombramiento dejó fuera de la alcaldía a Muñoz. El ex asesor de urbanismo reconoció en el juicio haber entregado dinero a los concejales del GIL, Partido Socialista y Partido Andalucista que presentaron la moción de censura. Lamento profundamente, cariño, disentir contigo, porque sabes que te tengo mucho cariño. Que es cierto que siguiendo instrucciones de Jesús Gil, yo entregué a Marisol Yagüe, a Isabel García Marcos y a Carlos Fernández una serie de cantidades. Yo digo que no es cierto, pues lo siento. Marisol Yagüe fue alcaldesa tras la moción de censura, hasta su detención al inicio de la operación Malaya. En solo 2 años su corporación consiguió cometer el doble de infracciones urbanísticas que Gil y Muñoz en 12. Todos, incluso quienes habían denunciado la corrupción, se veían envueltos en ella. Es el caso del exedil del Partido Andalucista Carlos Fernández, en paradero desconocido y sobre el que pesa una orden de busca y captura. Señora García Marcos. También de Isabel García Marcos, que abandonó el Grupo Socialista para convertirse en mano derecha de la alcaldesa y junto a ella estuvo 6 meses en prisión. La suma total que se le atribuye a usted en función de la identificación que hay en estos archivos de su persona mediante iniciales sería un total de 312.100 euros. ¿Usted ha recibido estas cantidades del señor Roca? Ni esa ni ninguna otra. La sentencia dirá si queda probado que los ediles recibían sobornos a cambio de determinadas licencias o convenios urbanísticos. También determinará la culpabilidad o no de casi una veintena de constructores y empresarios imputados. Entre ellos algunos muy conocidos, como el cordobés Rafael Gómez, a quien popularmente apodan Sandokan, o el expresidente del Sevilla Fútbol Club, José María González de Caldas. Malaya es el triste balance de 15 años de gestión municipal del GIL, pero no su única herencia. Marbella era considerada como un paraíso y a nivel de extranjeros, de europeos y de ingleses o de canadienses, tal, ellos, con las noticias que le llegaron de Marbella, se olvidaron de Marbella porque veían de que su dinero no estaba seguro. Es decir, que podían comprar un piso que estuviera fuera de la ley. Marbella, poco a poco, está logrando regenerar su imagen, pero difícilmente recuperará algunos de los paisajes que el ladrillo transformó. En menos de 2 décadas, la ciudad multiplicó por 2 su porcentaje de suelo urbanizable.
En esta ciudad los problemas que deja el gilismo no se resuelven. La corrupción urbanística puede que ya haya desaparecido en cuanto a las prácticas, las formas, pero el daño, las viviendas ilegales, siguen ahí. El modelo de Gil, por desgracia, ha dejado su huella también fuera de las fronteras de Marbella. Gil, digamos, su gran aportación, la impronta que deja en las instituciones públicas es la creación de empresas municipales que tienen como objetivo, digamos, que tienen como excusa la agilidad, vamos, agilizar la gestión, pero que tienen, digamos, como real objetivo digamos, eludir los controles. Gil creó un ayuntamiento paralelo con 32 empresas públicas y varios organismos autónomos. Llevó la privatización de la gestión pública hasta sus últimas consecuencias. Y gran parte de los casos de corrupción que hemos tenido después en España, que han dejado el caso Malaya, no en poca cosa, pero en algo menor, son a partir de ese modelo que crea Gil de gestión municipal, donde se confunde lo público con lo privado, ¿no? Y es algo que ha afectado a todas las instituciones del Estado, como estamos viendo ahora. Hoy la corrupción se ha convertido en una de las primeras preocupaciones de nuestra sociedad. Una sociedad que quizá durante demasiados años, ante situaciones como las que se juzgan en Malaya, ha mirado para otro lado. Era un problema de reglas morales, de moralidad social. Era un problema de que la sociedad, y cuando digo la sociedad al final incluyo a todas las instituciones detrás de ella, la sociedad y sus instituciones se dieran cuenta de que lo que estaba sucediendo era moralmente inaceptable. El centrarnos únicamente en esas personas que se enriquecieron de esa manera tan desaforada, a veces nos llega a olvidar que se enriquecieron en buena medida porque les dejamos enriquecer. Y les dejamos enriquecer porque a todos nos tocaban algunas migajas. Y eso es algo sobre lo que la sociedad debería de reflexionar más. Yo cuando estaba fuera de Marbella pensaba, qué rara es la gente de Marbella que vota a este hombre que se ve claramente que es un corrupto, ¿no? Pero luego hemos visto lo que pasaba en otras zonas de España con casos de corrupción tanto más graves como esta, ¿no? Yo creo que deberíamos todos revisar a ver por qué en este país la corrupción no tiene coste político, ¿no? Y yo creo que esa autocrítica que digamos, se le exige a Marbella, yo creo que nos la deberíamos exigir todos, ¿no? Tráfico de influencias, cohecho, fraude, prevaricación, una larga lista de delitos para los que el fiscal del caso Malaya solicita penas que suman casi los 500 años de cárcel para los 86 imputados en el caso. Esperamos una sentencia ejemplar contra estos comportamientos relativos a la corrupción y a las conductas vinculadas a la ocultación o el encubrimiento de estos patrimonios ilícitamente obtenidos. Queremos lanzar, por lo menos desde nuestra postura, un mensaje nítido a la sociedad, y es que no podemos permitir que se repitan estos comportamientos. Malaya es el nombre de la tortura que gota a gota, sin interrupción, va horadando el cráneo de la víctima. Así, gota a gota, la corrupción va dejando un agujero en las arcas públicas y en la moral de la sociedad. Una gota malaya que parece que no hemos sabido cortar. En los próximos días está previsto que se lea la sentencia, aunque algunas informaciones apuntan a que podría retrasarse por la complejidad del acto y por problemas de personal en la Audiencia Provincial de Málaga. Ahora hablamos del proyecto de ley de reforma del régimen local, que previsiblemente entrará en vigor en 2014 y que en principio iba a ser aprobada ayer por el Consejo de Ministros, pero se aplazó a última hora. La reforma limita las competencias que pueden ejercer los ayuntamientos y potencia las de las diputaciones provinciales. Se trata, según el Gobierno, de ahorrar y evitar duplicidad de competencias, pero en muchos pueblos piensan que en el fondo se recortará en servicios públicos y en calidad democrática. Hemos visitado 3 municipios andaluces con diferente número de habitantes para mostrar cómo puede afectarles la futura ley. 5 de las consecuencias que el actual proyecto local, si se aprueba, serán las siguientes: restringir la autonomía y la democracia participativa local, eliminación de los servicios de cercanía a la ciudadanía mediante la supresión de sus competencias,
la privatización prácticamente total de los servicios públicos municipales, la destrucción de miles de empleos públicos y la precarización de las condiciones laborales. En este pueblo, como en muchos otros de Andalucía, creen que la reforma de la administración local supondrá un recorte de los servicios públicos y una reducción de la calidad democrática de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, que somos la entidad más cercana que tiene el ciudadano, asumimos como competencias propias todo lo que se cataloga como impropia, porque lo que no podemos es dejar de decirle a un vecino que viene a vernos es que esto no es mi competencia. El vecino que viene de un colegio, que se le ha roto el cristal al niño y que está pasando frío y que le diga, no, es que esto es competencia de educación, eso es competencia del alcalde porque está cercano. Uno de los elementos más discutidos de la reforma es la clasificación de las competencias municipales en propias o impropias según el número de habitantes. Los servicios sociales serían una competencia impropia de este municipio, ¿no?, que tiene alrededor de 11.000 habitantes. Cuanto más pequeños los municipios, más en peligro están sus servicios públicos, tanto sociales como centros de la mujer, los sanitarios y los de educación también. Por ejemplo, estamos aquí en unos talleres extraescolares con niños y jóvenes que lo que pretenden es favorecer la integración social y promover una socialización positiva de estos menores. En la Puebla de Cazalla, en Sevilla, temen que estos talleres y muchos otros servicios como la ayuda a domicilio puedan desaparecer. Pero también temen que otras competencias, aunque sean de las propias, desaparezcan igualmente si no cumplen con un coste estándar fijado por el Gobierno central. Pero que es un estándar, es que yo no considero que a las personas le tengamos que marcar un estándar de 5,6 euros la hora, de 6,5, ¿quién marca eso? ¿Quién marca un servicio? Pero ¿cómo se puede equiparar un servicio que se vaya a prestar en la Puebla de Cazalla con un servicio a una ELA, a la ELA de Marismilla? Nada más es simplemente el hecho de tenerse que desplazar a ese pueblo tendrá que tener un coste que tú no puedes, todo no tiene un valor económico. Muchas competencias pasarán a otras administraciones, como la Junta de Andalucía o las diputaciones provinciales. En la Puebla temen que sea el caso de la cultura. En la Puebla trabajamos por un modelo de cultura que no es la cultura del espectáculo, la cultura como una mercancía, sino que entendemos que la cultura es más una herramienta de transformación social y hacia eso, esa es la base de la que partimos. Esto es un museo de los festivales flamencos que está en construcción, como se puede apreciar. Ayer es linda y morena, qué hermosa. La Puebla tiene una tradición flamenca que se remonta a principios del siglo. Creemos que es importante que la gente tome conciencia de cómo el flamenco no es un espectáculo, no es un entretenimiento, sino algo que forma parte de su patrimonio cultural y de las raíces a las que uno pertenece. Y si la gestión cultural de la Puebla pasan a determinarla otras personas, otras entidades, pues si les parece que este proyecto no merece la pena, podría quedarse aquí y convertirse en una ruina moderna. Si las diputaciones asumen muchas competencias de los pueblos, la única opción podría ser la privatización de los servicios. La Diputación, si se hiciese cargo del 80% de todos los que no cumpliéramos los estándares, tendría que sacar esto a licitación. Si lo licitamos a una entidad privada, iría merma del servicio fijo, porque esto de que lo privado es igual que lo público, miente quien lo dice, lo público es mejor que lo privado, y hay que entenderlo así y defenderlo. En muchos pueblos temen por la continuidad del empleo de los trabajadores municipales. Es que si yo cojo y doy trabajo a los ciudadanos, el ciudadano se comprará unos zapatos, irá a la tienda, a la peluquería, irá a otro sitio y genera la actividad económica, que es lo único que podemos hacer ahora mismo. En la Puebla pueden estar en torno, sin hacer ninguna elucubración más, de 80 o 90 personas que están trabajando en este ayuntamiento mes a mes, eliminarlas. 80 o 90 personas son muchas personas. En un ayuntamiento de 11.500 lo multiplicamos en ayuntamientos mayores y sería incrementar las listas del paro, se calcula en 400 o 500.000 personas del sector público. La limpieza y el mantenimiento diario no se podría realizar, imposible, porque somos nosotros, con 6 trabajadores que tenemos de limpieza y mantenimiento, y nos faltan días
O sea que si ahora nos mandan una persona del Ayuntamiento de Jimena, creo que sería imposible, se perdería todo. San Martín del Tesorillo, con unos 3.200 habitantes, es un pueblo más pequeño. Es una entidad local autónoma, que depende administrativamente de la localidad gaditana de Jimena de la Frontera. Una ELA, como bien dice su nombre, entidad local autónoma, es como un pequeño ayuntamiento que presta servicio a sus vecinos, igual que un ayuntamiento, pero con unas competencias delegadas directas del ayuntamiento. No todas las que un ayuntamiento tiene que tener, porque por ley no se nos permite, pero sí todas las que el ayuntamiento nos quiera delegar. Sin embargo, en Tesorillo han asumido multitud de competencias de mantenimiento del pueblo y también administrativas. La verdad que eso es muy importante porque el servicio que se le da a un vecino desde una entidad local no la podría prestar jamás un ayuntamiento. Además, en este caso, como ayuntamiento se encuentra Jimena a más de 25 kilómetros de distancia, las infraestructuras son muy malas, malísimas. De hecho, una carretera que se lleva demandando muchísimos años sus mejoras y su ensanchamiento. Yo creo que no, que es mejor que el ayuntamiento está aquí por cualquier papel, cualquier saladura. De momento va uno andando allí, hay que coger coche y... Jimena te puede tirar 2 horas. Claro, ahí ven y el tiempo que está allí esperando, pues quién sabe. Pero aquí hay Jimena hay 20 y tantos kilómetros. Con la reforma del régimen local, las entidades locales autónomas podrían desaparecer si no demuestran que son viables económicamente. Yo espero que eso no ocurra. Pero que si ocurriese, la verdad es que si perdiésemos lo que es nuestra personalidad jurídica, pues volveríamos a pasar lo que era antes la ELA, que no era la ELA, era como una pedanía. Y a la vista está, ya sabemos lo que había antes, que era nada. Los servicios se han empezado a prestar ahora y el crecimiento y el desarrollo lo tenemos ahora. Para no ser disueltas, todas las ELAs tendrán que presentar un balance de cuentas. El Tesorillo lo está preparando porque también lo necesita para su expediente de segregación de Jimena. Somos de las pocas ELAs que hemos presentado un informe, bueno, el estudio ya total para la segregación, y vamos a presentar un estudio económico de viabilidad, que lo que hace ese estudio es demostrar que somos viables económicamente, que no necesitamos, en este caso, depender de un ayuntamiento para ser solventes, y tampoco perjudicamos al ayuntamiento si conseguimos segregarnos. El porcentaje de la deuda que acumulan las entidades locales es del 4,5% y la mayor parte de esa deuda corresponde a las grandes ciudades, nunca a los pequeños municipios, que en definitiva tienen lo que tienen y lo intentan gestionar de la mejor manera que pueden. Y bueno, no quiere decir que no haya municipios que estén gestionándolo mal, no voy a decir que no, pero la inmensa mayoría de los municipios sí están gestionando conforme a los recursos de que disponen. El ahorro económico es el principal argumento de la reforma, pero muchos municipios defienden su solvencia. También Lucena, de la provincia de Córdoba, con más de 40.000 habitantes. Su ayuntamiento ha impulsado muchos proyectos que ahora serían competencias impropias. Sobre todo, temen por las iniciativas en salud y en educación, como la Escuela Municipal de Música y Danza. A primera vista, peligra la escuela entera. Y me parece muy triste porque la escuela cuenta con unos 400 alumnos o más cada año. Han pasado más de 3.000 alumnos por la escuela durante estos años y creo que sería anular una forma de educación complementaria necesaria para ser competitivos. Me parece que si hay ayuntamientos que tienen liquidez y que se pueden permitir tener un tipo de proyecto social, económico, cultural, me da igual de qué tipo, pero se lo pueden permitir porque sus impuestos y la gente de su pueblo quieren apoyarlo, me parece que deberían ser los ayuntamientos los que decidan y los que justifiquen que se puede hacer. Hay servicios que pasarían a ser competencia de la comunidad autónoma. Eso es algo que yo entiendo pues irrealizable, prácticamente irrealizable, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas tampoco están atravesando por una situación económica boyante. Nosotros estamos conveniados con la Junta de Andalucía y actualmente tenemos conveniados 70 plazas y estamos atendiendo a 154 niños, o sea que el aporte que hace el Ayuntamiento de Lucena es bastante importante. Con el apoyo solo de la Junta es que no subsistiríamos o atenderíamos a muy pocos niños, que fijaros, estamos viendo 154 y estamos en lista de espera.
El centro de atención temprana atiende a niños desde 0 a 4 años que pudieran presentar o presentan diferentes trastornos en el desarrollo. Lo que hacemos es potenciar para que de adultos pues sean, adolescentes autónomos y sean independientes y sean válidos, digamos, se sepan desenvolver por ellos mismos. Entonces empezamos a trabajar desde muy chiquititos. Llevo ya 2 años y el motivo era porque el niño tenía 2 añitos y veíamos que no estaba como tenía que estar. Teníamos un niño más mayor, veíamos que el niño no hacía lo mismo que hacía el grande a su edad. No sé exactamente dónde se encuentran otros centros de atención temprana, pero seguro que serían más lejos. Y como digo, todas las semanas tener que desplazarse a un centro que esté más lejos ya no supone un gasto, porque como están las cosas, yo personalmente estoy en paro, mi marido en paro, y quieras que no, todas las semanas un desplazamiento así, si fuese mucho más lejos, pues a lo mejor no podríamos permitirnoslo. Buenos días, Rafaela. El Ayuntamiento de Lucena también tiene un servicio de ayuda a domicilio que está en riesgo de desaparecer. Mi mujer que está imposibilitada del todo y hay que cuidar a ella como sea. Y yo estoy con una edad muy avanzada y pues me trabajo. Bueno, menos mal que viene la muchacha hasta por la mañana, pero luego todos los días estoy yo solo. Desde más de 30 años que se lleva consolidando el sistema público de servicios sociales y que uno de sus valores fundamentales es la proximidad al ciudadano, prestarle los servicios lo más cerca posible al ciudadano a través de un sistema de atención primaria de servicios sociales, pues esto va a suponer destruir este sistema actual, ¿no? En Lucena también temen por la continuidad de las empresas públicas locales que se ven limitadas con la nueva ley. Este es un pueblo con un importante sector industrial basado en el mueble y el Ayuntamiento creó una agencia municipal para fomentar la exportación que ahora podría desaparecer. Esta es una aduana de interior, lo que comúnmente se denomina puerto seco. Es una herramienta que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los empresarios de nuestra comarca y localidad para que tengan una forma de hacer frente a la crisis económica que estamos sufriendo en estos momentos. El disponer aquí en Lucena de una zona habilitada para almacenar mercancía que está destinada a la exportación, el despacho de exportación, la declaración a la agencia tributaria de esa exportación se realiza desde aquí mismo. También las inspecciones que llevarán esa mercancía se realizan desde aquí. Una de las cosas en las que más se ha insistido de cara a la opinión pública es que esta reforma reduciría el número de concejales que cobran un sueldo. Pero la realidad es que a ninguna de las corporaciones que aparecen en este reportaje le supondría un recorte. A nosotros en este caso no nos afectaría, incluso es más, probablemente tuviésemos la posibilidad de tener más asesores de los que tenemos, ¿no? Queremos como estamos, ahora mismo eso no nos ha afectado. Nosotros decimos una cosa en tono jocoso, si nos adaptamos a lo que viene nos va a venir estupendamente, ¿eh? Pues nosotros somos 12 concejales en este ayuntamiento, 12. Tan solo están liberadas 2 personas y el alcalde 3. Y frente al supuesto ahorro económico, muchos piensan que la nueva ley tendrá repercusiones muy negativas. Quizás el único elemento donde todavía la democracia puede estar algo más viva, puede ser algo más real, es en los ayuntamientos, porque la gente sabe a quién vota, saben quién va a dirigir las diferentes parcelas de un pueblo. Entonces, si ese elemento más cercano, más efectivo de democracia real se va a cortar, porque esa es la intención con esta reforma, lo que se está atacando sobre todo son las libertades de los ciudadanos, unas libertades que costó sangre y mucho tiempo conquistar. Yo soy partidario de una reforma de la administración local. Es evidente que es necesaria, lo he dicho antes, la realidad a la que nos sometemos ahora es totalmente distinta a la realidad que teníamos hace 20, 25 o 30 años. Ha cambiado mucho la sociedad, pero una reforma que tiene que partir de varias premisas, desde la igualdad de oportunidades, desde el consenso. Lo que se persigue también con esta reforma desde el Gobierno central es que al final se tienda a esa máxima neoliberal de que se privaticen servicios, puesto que de esa manera van a ser más baratos y también ellos defienden que más eficientes. Pero hay estudios ya hechos de que eso no es así. Allá donde se ha privatizado, donde se han terciarizado los servicios, no han sido más baratos y tampoco han sido más eficientes para las personas. Y por último,
como creemos que otro municipalismo es posible, poner un pie en la alternativa municipalista, coherente, y asegurar los cambios institucionales imprescindibles, defender los ayuntamientos como potentes dispositivos de participación democrática, de desarrollo económico y de calidad de vida para nuestra ciudadanía. El turismo de cruceros parece vivir ajeno a la crisis. Mantiene un crecimiento relativamente constante año tras año y especialmente en primavera y verano, una evolución de la que salen muy favorecidos los puertos andaluces. Málaga, Cádiz, Motril, Almería y Sevilla reciben cada año alrededor de 1 millón de pasajeros. Se trata de un turismo británico y norteamericano y también de Centro Europa que suele dejar en torno a los 60 euros por persona en cada escala. Un equipo de los reporteros ha estado en Cádiz para conocer sobre el terreno el impacto que la llegada de un crucero tiene sobre la economía local. Cádiz, como el resto de las ciudades andaluzas, es muy receptiva y ofrece a sus visitantes un atractivo e interesante patrimonio histórico. Sin embargo, los turistas reclaman un horario comercial más flexible, más versátil y mejor nivel de inglés. Hello, Independence of Sea, Cádiz Traffic calling. Cádiz Traffic, Independence. Ya en lontananza impresiona. We have passenger 4061 and crew members 1378. Es el Independencia de los Mares, el segundo crucero más grande de Europa, con una eslora de 340 metros y una guinda de 55, la altura de un edificio de 18 plantas. Regresa a Southampton tras 12 días recorriendo el Mediterráneo. Y hoy llega a la bahía, así que Cádiz está de enhorabuena. Una ciudad flotante con 4.000 pasajeros a bordo está a punto de tocar su orilla. Cuando un crucero como este llega a un puerto, no solo se amarra al cantil un buque de 155.000 toneladas. La ciudad anfitriona amarra algo más, amarra ingresos, y de gran calado. Atacamos con el turismo internacional y, aunque solo sea por unas horas, pone a flote a la economía de la zona. Es un tráfico que está creciendo en los últimos años y que esperamos que en el presente ejercicio lleguemos a unos 300 buques, lo cual significará en torno a 400.000 pasajeros y en torno a unos 100.000 tripulantes, ¿no? Es un tráfico, como digo, en expansión y que está teniendo cada vez más repercusión tanto en el puerto como en la ciudad. El 15% de los ingresos brutos anuales de los grandes puertos andaluces procede del tráfico de cruceros. Dependiendo de su tonelaje, de las horas que permanezca atracado y del número de pasajeros que viajen a bordo, un buque abona en tasas entre 30 y 80.000 euros diarios. Las navieras tienen a cambio una buena instalación portuaria y un sugerente entorno turístico. El puerto tiene que tener sobre todo calado, ¿no? y línea de atraque. Luego es importante el entorno del puerto, es decir, la oferta de la ciudad y la oferta de la zona. La ciudad tiene que ser una ciudad atractiva, que tenga un patrimonio arquitectónico, un patrimonio histórico, que tenga museo, que tenga una oferta cultural y de restauración importante, ¿no? En 1994 a Cádiz apenas llegaban 90 cruceros. El tráfico desde entonces no ha dejado de crecer. Prácticos, amarradores y consignatarios saben de sobra lo que se traen entre manos y el puerto funciona como un mecanismo de relojería. Sí, el atracamiento todo bien, ahora lo único que falta es hacer el despacho del barco para que le den lo que se llama la libre práctica para que puedan salir pasajeros y mercancías si lo hubiera, pero que no la hay. Entonces ahora subimos con la Guardia Civil y con la Policía Nacional para eso. Y una vez que den este permiso, pues entonces ya podemos empezar a desembarcar los pasajeros y salen corriendo para las excursiones. Hello, good morning. Después del briefing que hemos hecho, cada uno de los autobuses vamos para los clientes, ¿vale? Puerto de Cádiz a Jerez, panorámica bodega Domé y regreso a la 1:15 en Cádiz. Vale. Este es el trabajo tuyo. Muchos pasajeros aprovecharán la escala en Cádiz para visitar otros lugares: Jerez, Pueblos Blancos y Sevilla. Bueno, yo tengo hoy contigo, tenemos bodega, tenemos que calcular. Tú tienes también, no, porque tú vas antes a la bodega, no hay problema. Tú y yo nos tenemos que poner de acuerdo para no llegar a las dos a la vez, para no pisarnos. Vale. Un café hoy. Entonces no hay problema. El único problema que es el levante. Y aunque son pocos, tampoco faltan quienes han concertado un servicio turístico más exclusivo. Sí, van a Sevilla, van a echar el día a día a Sevilla, que se está muy bien en esta época del año.
Sin embargo, cada año aumenta el número de pasajeros que aprovechan la escala para dedicar todo su tiempo a la ciudad de Cádiz. Aquí a las 10 y luego hay que salir a las 1:30. Eso, catedral, Museo de la Catedral, y yo llevo el dinero, llevo perfecto. El turismo de cruceros no es un asunto baladí. Las ciudades portuarias de Andalucía ingresan en conjunto 27 millones de euros solo en los primeros 6 meses del año. Se trata de un turismo de clase media que busca destinos variados y valora el encanto del lugar que visitan, aunque sea por poco tiempo. What did you choose spending your holidays on a boat? Because you can see many places, and you don't have to keep unpacking your cases. And do you have enough time to enjoy the city? Not really, but you get a taste of places if you want to come back. El turismo de cruceros es peculiar y heterogéneo. Hay quien solo busca a bordo la tranquilidad. Nothing. Relax. Y quienes no dan abasto, especialmente los padres que viajan con niños de corta edad en un crucero repleto de atracciones. It's good. Very busy. Very busy. Lots to do. Very tiring at times. There's so much going on, so much to do. So. And kids jumping for joy every time? Every time. Yeah, there's lots of fun. Too much to do. Okay. Not enough time. No hay tiempo que perder y cada cual pone en marcha su plan del día. La mayoría de quienes se quedarán en Cádiz la visitarán por su cuenta y otros se pondrán en manos de un guía especializado. But practically separating the old area, which is behind, and the new area, which is on our right-hand side. Nosotros tenemos un atractivo fundamental que es la cercanía con el puerto y el hecho de que tan cercano al puerto puedas encontrar una ciudad como la de Cádiz, ¿no? Con monumentos, con historia, con patrimonio, con una ciudad viva. Realmente es la suma de todo lo que ofrece Cádiz lo que hace que sea un lugar bastante atractivo de cara al crucerista y que las compañías de cruceros estén apostando cada vez más por la ciudad de Cádiz. En pocos minutos la ciudad se inunda de turistas. Si la primera impresión es la que cuenta, el balance inicial parece prometedor. Very nice, very clean, and the people are very friendly. It's my first time here, and I spent quite a bit this morning, and I would come back, and I recommend anybody come here. Beautiful. Beautiful, okay. Beautiful city, the oldest city in Europe, 3,000 years old. Very nice architecture, very friendly people, beautiful beach, so everything here. Le gusta muchísimo, por supuesto, sobre todo el ambiente que tiene Cádiz. Le encanta el mercado, la catedral, le gusta mucho la playa de la Caleta, los ficus enormes que están allí. Ese tipo de cosas a la gente le encanta hacerse una foto allí y por supuesto las playas también le llaman muchísimo la atención. Los estudios demuestran que la principal motivación de un turista que se embarca en un crucero es el crucero en sí mismo, el placer del viaje. Sin embargo, ya en destino, el turista aprecia la gastronomía local, la limpieza de las calles, la compra de calidad y a buen precio, la playa si lo hubiere, y sobre todo, la cultura y la historia locales. Y de eso en Cádiz hay de sobra. Yo creo que la gente viene con mucho interés, la mayoría, sobre todo, ya digo los de cruceros, muchos de ellos, los que vienen, sobre todo la gente que ya tiene un cierto nivel cultural, una persona un poquito quizás más mayor, viene sobre todo buscando eso. Did you know anything about Cádiz before arriving here? We have been to Cadiz once before, but that was to sort of get on and go into Seville. We've never actually seen this part. What do you think? It's very interesting. Very interesting, nice. Yeah. We haven't seen an awful lot of it yet. We've only recently got off the ship about half an hour ago. Cada año desembarcan en Cádiz más pasajeros que habitantes hay en la ciudad, lo que representa una inyección económica de primer orden, porque el turista pasea, descubre, disfruta y gasta. Una repercusión importante. La media de los cruceristas que arribaban dejaban 60 euros en la ciudad y eso es importante, porque son muchos los cruceristas. Ya estamos hablando de cifras de 300 y pico mil personas que arriban a Cádiz y la verdad es que eso es un dinero importante. Muchas gracias. ¿Qué consume un crucerista? A simple vista, más cerveza que vino y más aperitivos que almuerzos. Quizá porque el turista opta por un tentempié hasta que regrese al barco para cenar a bordo. Aún así, los bares hacen su agosto. También las heladerías, los puestos de artesanía y muy especialmente las tiendas de regalos. La moda es muy apreciada y sobre todo las zapaterías. Sí, estupendo. Cuando hay dos cruceros, si hay tres,
a prepararse que viene trabajo. Los hay que entran, miran y no, y los hay que se dejan un dinero de 100 euros o más. O menos, dependiendo de la edad y del bolsillo de cada cual. Maybe like 10 to 20 euros. Here I spent 20 euros now. And what do you spend your money on? Food and drinks yes. and souvenirs. On souvenirs, clothes, ice cream, pizzas, something like that. Clothes, yeah, some clothes. We're from Australia, so then we would buy lots of souvenirs. Sin embargo, la ciudad adolece de un horario comercial inadecuado. Este grupo de turistas que ya conocemos no comprende que las tiendas del centro histórico cierren 3 horas a mediodía. No es fácil acostumbrarse, dice esta señora, y una de sus compañeras de viaje explica por qué. La solución, horario ininterrumpido. El turista no entiende de que acaba su excursión y de que ahora no tiene dónde comprar y que se queda la ciudad vacía y que lo único que puede hacer es tomarse algo. Sí, porque la hora de la siesta es lo que aquí en Cádiz hay, ellos claro de fuera no, eso no lo entienden. Y nosotros personalmente cuando hay cruceros dejamos la tienda abierta todo el día. Hay también comercios que lo hacen, pero hay algunos que todavía no lo hacen. Hay tiendas que ya están abriendo y hay otras tiendas que están siguiendo ese paso, ¿no? Pero sí es cierto que hay determinados momentos donde habría que hacer un esfuerzo importante en adaptarnos a los horarios, ¿no? El tener abierto al mediodía yo creo que es primordial, al menos los días que hay este meneo de barcos en Cádiz, vamos. El idioma es el segundo talón de Aquiles. La mayoría de los cruceristas son de Europa y Estados Unidos. El inglés es el idioma común para el comercio y el turismo, pero brilla por su ausencia. Ni carteles orientativos, ni ofertas en inglés. Y en tiendas y bares se habla, pero lo justo. Una de las grandes necesidades es la información, pero también que esa información pues se pueda dar en el idioma adecuado. A partir de ahí la idea es mejorar el idioma en las hostelerías, en los comercios, los taxistas, los policías. Hemos hecho cursos y programas de formación a través del ayuntamiento para ir mejorando esa capacitación, porque entendemos que es clave. Poder explicar bien la información es garantía para tener un buen resultado, ¿no? Esta céntrica pastelería gaditana sí ha valorado la importancia comercial de una oferta bilingüe. Eso siempre. Sí. De hecho, nuestro jefe su mujer extranjera, vamos. O sea que ya ella nos tiene ardía. Y supongo que ellos lo agradecen, ¿no? Porque... Hombre, claro, es que es muy difícil comunicarte con él, porque claro, yo no hablo el inglés perfecto. Yo me defiendo. Pero yo creo que la gente de Cádiz en concreto un poco lo compensa con otra cosa. Yo he visto señoras mayores que le ha preguntado a un extranjero, que la señora por supuesto no tenía idea en inglés, pero le ha dicho, tú no te preocupes, le ha explicado en el mapa y ella la cogió de la mano y se ha llevado al turista donde fuera. La indudable personalidad gaditana. Todo cuenta a la hora de convertir a una ciudad en un referente de calidad para las principales compañías navieras. La ciudad es muy receptiva y realmente yo creo que es una buena posibilidad de darnos a conocer, porque realmente Cádiz, bueno, estamos en el mapa, pero éramos desconocidos para el tema del crucero hasta hace 15-20 años. Yo creo que hemos puesto a Cádiz como un destino importante a nivel crucerístico y en este sentido la verdad es que vamos viendo que la ciudad va cada vez a más, el número de cruceristas va aumentando, el número de cruceros va aumentando y yo creo que esa línea se va a mantener en los próximos años, ¿no? El tiempo pasa y lo hace deprisa. Poco a poco, la ciudad bulliciosa vuelve a la calma a medida que los cruceristas regresan a puerto y embarcan. A las 5 de la tarde zarparán, esta vez rumbo a Lisboa. Quizá la ciudad que queda atrás les haya dejado huella y tal vez algún día vuelvan, porque de eso precisamente es de lo que se trata. Turismo de crucero, una interesante aportación a este sector tan importante para Andalucía. Así terminamos. La semana que viene seguiremos con ustedes en esta cita habitual de los sábados, pero con un formato más veraniego para ofrecerles una selección de algunos de los mejores reportajes de la temporada. Es todo, gracias y muy buenas noches.